Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer volver a estar aquí con ustedes para compartirles la palabra del Señor, la enseñanza, lo que Dios tiene que decirnos hoy, esta mañana, a nosotros. Dios quiere recordarnos algo especial de esta mañana. Quiero que pongas mucha atención al mensaje, a la predicación de esta mañana. Bienvenidos a todos, qué bueno que se conectaron y están participando de la adoración y ahora de la palabra del Señor. Les pido que pongan atención con reverencia, que se concentren, no se distraigan, para aprovechar al máximo lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere decirnos. Déjenme hacer una breve oración. ¿Me acompañan, por favor, a hacer una breve oración? Padre, te damos gracias porque nos permites adorarte, bendecir tu nombre, darte las gracias porque nos permites la vida, la salud. Estamos bien, Padre Celestial. Tú nos sostienes y nos cuidas y nos proteges. Ahora en este momento, Dios, te pido, te suplico que bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra nunca vuelve vacía. Yo sé que hay una palabra para alguien o tal vez para muchos esta mañana de manera especial, donde tú vas a hablar directamente al corazón, a la mente de algunos de nosotros, Señor, de manera especial. Señor, bendice pues tu palabra, tómame en tus manos, Dios, y haz la obra que tengas que hacer, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana yo quiero hablarte de lo que no debemos olvidar. El título del mensaje es Lo que no debemos olvidar. Lo que no debemos olvidar. Hoy quiero hablarte de estas cosas que en ocasiones, por estar tan concentrados o preocupados por la situación que estamos viviendo, nos hemos enfocado tal vez en nosotros mismos y Dios me llamó la atención y me dijo: necesitas tú, José Luis, y necesita la iglesia que no olviden algunas cosas importantes. Quiero que les recuerden las cosas importantes que no deben olvidar en estos momentos ni después de que salgamos de esta situación. Entonces, el COVID-19 ciertamente ha traído una situación muy especial en nuestras vidas a nivel mundial, una crisis, pero debemos un poquito sacudirnos esta incertidumbre, esta preocupación, ¿sí? Y enfocarnos en esta mañana con lo que Dios nos va a decir y nos quiere decir de las cosas que nosotros no debemos olvidar. Quiero que digas conmigo: lo que no debo olvidar. Repite: lo que no debo olvidar. ¿Qué es lo que Dios no quiere que nosotros olvidemos? ¿Qué es lo que Dios no quiere que olvidemos en esta situación en la que estamos viviendo y cuando salgamos también de esta situación? Bueno, ¿sabes? Lo primero que Dios quiere que nosotros no olvidemos en ningún momento es que hay un mundo perdido sin Cristo Jesús. Porque hay millones y millones de gente sin Cristo Jesús y miles y cientos de miles que han muerto sin Cristo Jesús. Y tú sabes lo que sucede cuando una persona muere sin Cristo Jesús. La iglesia, ¿qué estamos haciendo? Los cristianos, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Dios nos está recordando y nos dice: no te olvides también de los perdidos. Está bien que te enfoques en tu familia, está bien que te preocupes por tu salud, está bien que te preocupes por tu economía, está bien que ores, está bien que adores, está bien que alabes, pero ¿qué de los perdidos? Dios está viendo el mundo, Dios está viendo la situación y está diciendo: hay miles y cientos de miles de personas que están muriendo o que ya murieron y que no se les predicó tal vez a Cristo Jesús y no sabemos cuánta gente más va a morir. Entonces Dios nos llama la atención, nos exhorta y nos dice: no te olvides de los perdidos, no te olvides de la gente que está sin Cristo Jesús, porque es importante que les prediquemos a nosotros el evangelio en esta situación. Y de manera muy especial porque mucha gente está sensible a recibir el mensaje de salvación. La Biblia nos habla que el hombre necesita un Salvador que es Cristo Jesús. Tú y yo lo sabemos perfectamente.
La gente necesita un Salvador, la gente está perdida. Cada vez va al abismo, va a la perdición, va a la condenación, va al infierno, literalmente. Tenemos que decirlo con esas palabras cabales y precisas. El mundo está perdido y cada vez está más perdido. Mateo 24 dice que la maldad se ha aumentado. Sabemos que la maldad ha aumentado, ya hay una insensibilidad, una desfachatez para pecar, para hacer cosas malas. El mundo está perdido completamente, se ha multiplicado los asesinatos, los secuestros, la perversidad, las violaciones, las torturas. La gente la descuartizan, la meten en ácido, la matan, las explotan a niños, a niñas, los roban, los abusan de ellos. La ambición desmedida de la gente que tiene dinero y que quiere más, de mucha gente, y aún los políticos y aún los empresarios o grandes personas ricas quieren más y más, y hay una ambición y una codicia, una avaricia grande, y el pecado se está aumentando. Y la gente se está alejando de Dios y le importa más lo material, le importan los placeres. Hoy en día se estila que lo cool, dicen, ay, es que es una persona muy cool, eso es lo cool ahorita, es la moda, es la tendencia, ¿sí? Ser gay o del movimiento MAV o del movimiento LGBT, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado sexual está aumentando y las aberraciones sexuales están multiplicándose para destruir la familia, el origen, el orden establecido por Dios en la familia. El enemigo está ganando terreno, destruyendo familias, y la gente está confundida. Nuestros hijos están siendo aún enseñados en la libertad de género y en los asuntos sexuales a temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está perdido. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Bueno, Dios nos dice, no te olvides que esa gente necesita arrepentirse de sus pecados, necesita un Salvador, necesita arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17, 30 y 31 dice de la siguiente manera, si quieres acompañarme a leerlo. Hechos 17, versículos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una invitación, es una orden, y tú tienes que decirle a la gente, necesitas arrepentirte de tus pecados, no te dé temor, no te dé miedo. Predica el evangelio tal como es, predica lo que predicó Jesucristo. Jesucristo dijo, arrepentíos, convertíos. Inmediatamente el Señor Jesucristo, cuando Él salió a predicar, lo primero que hizo es que creyeran en Dios y creyeran en el evangelio, la palabra que Él estaba predicando, es decir, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará un día donde ellos pueden morir en cualquier momento. Tus amigos, tus familiares, tus parientes, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, la gente que amas y que no tiene a Cristo Jesús puede irse al infierno, puede llegar el día final, el día del juicio, sin haber conocido a Cristo Jesús, porque nosotros nos olvidamos de predicar a Cristo Jesús. Nos olvidamos de los perdidos porque estamos tan preocupados en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras preocupaciones familiares, y eso está bien, tenemos que hacerlo, pero estamos descuidando el predicar a Cristo Jesús. Mira, es una buena oportunidad de que nosotros estemos predicando a Cristo Jesús. Si no lo podemos hacer personalmente, usa las redes sociales. Usa tu celular para predicar a Cristo. Usa tus redes sociales para predicar a Cristo Jesús. Usa tu computadora para predicar a Cristo Jesús.
Yo comparto las meditaciones, las predicaciones, las enseñanzas, las comparto no solamente con mis contactos cristianos, las comparto con mis contactos que no son cristianos. Por supuesto hay algunas meditaciones que son privadas, que serían más propias para la iglesia, pero yo les comparto en este momento, que no puedo hacerlo personalmente, a través de las redes sociales. Podemos usar la tecnología para predicarles el evangelio y llevarles la palabra de salvación. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Y el apóstol Pedro predicaba, dice, en Hechos 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos compartirles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El gran mandamiento que Jesús nos dejó antes de irse es Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y no dice, cuando estén en pandemia, no prediquen. Cuando estén en cuarentena, tampoco prediquen. Cuando estén en crisis, no prediquen. Cuando estén encerrados, no prediquen. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de predicarles a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos olvidado, nos hemos descuidado por estar ensimismados en nosotros mismos y preocupados por nosotros mismos y nuestra familia. Y está bien, eso lo tenemos que hacer, pero hemos descuidado y olvidado lo que a Dios le preocupa: las almas perdidas, los perdidos, las personas que están muriendo, que han muerto y se han ido al infierno, y los que se irán al infierno y serán a condenación y perderán la oportunidad de escuchar el evangelio porque no hay quien les predique acerca de Jesucristo y de la salvación. Si murieras hoy, si tú murieras, yo estoy seguro que irías al cielo porque eres cristiano. Yo estoy seguro que si yo muero voy al cielo. Yo creo que tú también. Pero si muere alguien de tus familiares, si muere alguien de tus amigos, si muere alguien cercano a ti, de compañeros de trabajo, esa gente que amas, con la que convives muchas veces en algunas ocasiones, si no les predicas a Cristo y si ellos no conocen de Jesús como Salvador, ¿a dónde crees que van a ir? Y el Señor nos va a pedir cuentas si les compartimos y si les predicamos o no les predicamos. Di conmigo, por favor: Dios me recuerda que no debo olvidar predicarle a los perdidos. Di conmigo otra vez: Dios me está diciendo que no me olvide de predicarle, ¿a quién? A los perdidos. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. También quiero compartirte en segundo lugar, y Dios nos dice que no debemos olvidar que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Son tiempos finales. Definitivamente yo estoy convencido por las evidencias que vemos en la palabra de Dios, por lo que vemos que está sucediendo en el mundo, que estamos viviendo el principio del fin. Tenemos terremotos, pestes, guerras. El amor de algunos se está enfriando, el amor por Dios se está enfriando. Han perdido ese primer amor muchos cristianos. Hay guerras, pestes, hambre, terremotos, persecución, muertes, aún de cristianos. Hay falsos cristos y estamos viviendo el principio del fin. Estamos viviendo los tiempos finales. Es decir, que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Son los tiempos finales donde lo verdadero importante debe tomar significado y debemos valorar lo que realmente importa y nos interesa. ¿De qué nos serviría
que nosotros tengamos mucha riqueza, muchas posesiones, que queramos una casa, que queramos un carro, que queramos tener una posesión, que queramos tener un buen sueldo. ¿De qué nos serviría si el Señor viene mañana, si viene hoy mismo? ¿De qué nos serviría si estamos viviendo en tiempos finales y nos sorprende la segunda venida de Cristo Jesús o el rapto primeramente? ¿De qué nos serviría si el Señor viene por su iglesia y nos lleva? ¿De qué nos serviría? Cuando estemos allá con el Señor, eso no tendrá ningún significado, no tendrá ningún valor, no tendrá ninguna importancia. Porque tenemos que reconocer que estamos viviendo en principios del fin, en los tiempos finales, y debemos estar preparados para estos tiempos finales, porque probablemente vengan más crisis, más persecución, muerte de cristianos, más dificultades para abrir la iglesia, para predicar el evangelio. Va a haber más obstáculos, más desastres, más terremotos y finalmente la destrucción de este mundo. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo este versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de verdad. El principio del fin estamos experimentándolo ahora, y en cualquier momento puede venir el Señor y puede venir el rapto de su iglesia. Y entonces, si no estamos preparados, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? No perderemos nuestra salvación, pero ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Qué estaremos haciendo cuando el Señor venga y nos sorprenda en su venida? ¿Qué pasará? La Biblia dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir. Mateo 24, 42 al 44 dice de la siguiente manera. Quiero leer este pasaje, Mateo 24, 42. Dice, 42, sí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y el 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados. Yo pregunto, ¿estás preparado para soltar todos tus anhelos materiales de crecimiento, de prosperidad, todas tus posesiones, todos tus planes? ¿Estarías preparado para soltar todo eso si el Señor viniera en este momento? ¿Estarías preparado? Dice que debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni siquiera nosotros pensemos. Y quiero decirte cómo va a ser este fin del mundo. Aparte de todo lo que ya mencioné, quiero que veas conmigo cómo será el fin del mundo. Mateo 24, 29, quiero que lo leas conmigo. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación, porque habrá una tribulación primero, una gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Sí me estás oyendo lo que va a suceder? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora quiero que vayas conmigo a 2 de Pedro 3, del 7 al 12. Pon atención a estas palabras. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Tú sabes que
Dios hizo una promesa cuando destruyó a la humanidad a través de un diluvio. Entonces ahora en el fin del mundo no va a ser por agua, sino va a ser por fuego. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha tenido paciencia y está esperando que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos al Señor, nos preparemos para el día final, para cuando Él venga por nosotros y que les prediquemos a los hombres también que se arrepientan. Por eso no ha llegado ya aún su venida, pero está latente en cualquier momento. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El Señor nos hace una advertencia y nos dice, quiero que ustedes se preparen porque estamos en tiempos finales y ya no vivan de una manera relajada, de una manera mundana, de una manera que se parezcan a los paganos, que no se diferencien entre los cristianos, ¿sí? Sino que deben andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando con ansias la venida del Señor, anhelando la venida del Señor, porque esto va a tener un fin y puede ser pronto. Y tenemos que estar preparados. Dios nos dice, no te olvides que estamos viviendo los principios del fin, los finales de los tiempos, y que tenemos que estar preparados viviendo de una manera santa y digna como debe ser la de un cristiano, esperando con ansia la venida del Señor. Yo espero que tomes en cuenta esto. Dile a quien está ahí contigo, estamos en los tiempos finales. Dile, no te olvides, el Señor está pronto en su venida. En tercer lugar, la tercera cosa que Dios quiere que nosotros no olvidemos es que debemos cuidar nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos cuidemos espiritualmente. Déjame explicarte lo que te quiero compartir, la enseñanza que quiero darte aquí. Dios nos dice, no te olvides que debes cuidarte tú espiritualmente. Yo recuerdo que cuando yo enseñé esto, estábamos en una reunión de oración. Y estábamos orando y les estaba enseñando cómo deben orar. Ustedes se han fijado que cuando le decimos a alguien, ¿quieres hacer una oración de alabanza? Solamente de alabanza. Empieza, te alabo Señor y te agradezco y muchas gracias y te pido también porque... Y le dijimos específicamente que hiciera una oración de alabanza, no le dijimos que hiciera una oración de gratitud, no le dijimos que era un tiempo de peticiones ni de intercesión, porque no sabemos orar muchas veces y no sabemos alabar al Señor, y cuando queremos orar alabando al Señor, en 2 minutos se nos acabaron las palabras para alabar la grandeza de Dios. Y recuerdo que yo les dije, ahora vamos a hacer otro tipo de oración. Y yo le dije a alguien, quiero que en este momento tú nos dirijas en una oración, o queremos escuchar tu oración, mejor dicho, donde tú le pidas a Dios por tu vida espiritual.
Y me volteó a ver y se quedó mirando. ¿Cómo? Y todos los que estaban ahí presentes, ¿cómo, pastor? Sí. No esperes que yo ore como pastor por ti todo el tiempo, ni esperes que alguien más ore para que venga un avivamiento en tu vida espiritual. No esperes que alguien más ore para que venga un arrepentimiento en tu vida espiritual. Tú tienes que orar por tu vida espiritual, tú debes orar por tu propia vida espiritual. Te lo demuestro con la palabra de Dios. En primera de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo le da un consejo a su discípulo, al que lo había traído junto con él en los viajes, en la enseñanza, en el discipulado. Le dijo algo muy importante, le dijo estas palabras. Solamente voy a leer las primeras 1, 2, 3, 4, las primeras 5 palabras del versículo 16 del capítulo 4. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo? Ten cuidado de ti mismo. Si tú no te cuidas, quieres que otros te cuiden. Si tú te alejas de Dios, si tú caes en pecado y si tú decides pecar y luego vienes a que te resuelvan la vida espiritual alguien más, no va a ser posible mientras tú no decidas abandonar tu pecado, mientras tú no decidas cambiar, mientras tú no estés metiéndote con Dios para que le pidas la ayuda y que Él te redarguya tu corazón. Que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida, en oración, humillándote, quebrantado delante de Él y le digas, Señor, ayúdame en mi vida espiritual porque se ha decaído, se ha enfriado, se ha derrumbado mi vida espiritual, me he enfriado, me he alejado de ti. Entonces tú eres el responsable de tu propia vida si no te conviertes en tu propio enemigo, en el enemigo más peligroso de tu vida. No es el diablo, porque el diablo no te puede obligar a pecar, eres tú mismo. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios nos dice, no te olvides de cuidar tu vida espiritual, porque tú eres responsable de leer la Biblia. No tienes que tener a alguien que te esté diciendo, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya oraste? ¿Ya tuviste un tiempo con Dios? ¿Ya hiciste tu devocional? Tú eres responsable primeramente, ya eres una persona, un cristiano, bueno, ni a los nuevos creyentes, porque tú ya tienes a lo mejor años en la vida cristiana y esperas que alguien ore por ti, te imponga las manos y en ese momento se transforme tu vida y venga un avivamiento de tu vida espiritual. Quiero decirte que primero, antes que eso, tú eres responsable de cuidarte espiritualmente y de orar a Dios para mejorar tu vida espiritual y tu relación con Dios. ¿Me está siguiendo? Dile a quien está a un lado de ti, ten cuidado de ti mismo. Dile, Dios dice que tengas cuidado de ti mismo. Cuida tu vida espiritual. Somos muy dados a echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Siempre. Desde el primer ser humano, desde los primeros pareja humana, ¿sí? Echándole la culpa a alguien, ¿sí? No queremos asumir nuestra responsabilidad y no queremos pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Somos muy dados a justificarnos. Nos sobran los pretextos, nos sobran las excusas, nos sobran nos sobran las personas para echarle la culpa de nuestra vida espiritual. Es que yo estoy así por culpa de fulanito y de menganito, por su mal testimonio, por la forma que me habla, por la forma que me trata, por lo que me hizo cuando yo era niño, cuando yo estaba grande, por mi esposa, por mi esposo. Yo estoy así mal espiritualmente porque en la iglesia no me saludaron, porque... Tú eres responsable de cuidarte de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le da otra vez otro consejo a Timoteo y le dice, procura con diligencia, o sea, procura, busca, ¿sí? Determina, proponte, ¿sí? Ármate de valor
y decide diligentemente, rápidamente, con mucha solicitud, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Y no le está diciendo, voy a mandarte a alguien para que te ayude en tu vida espiritual. Es cierto que en ocasiones necesitamos que alguien nos eche la mano, por supuesto que sí. Pero no vamos a depender todo el tiempo de alguien, ni le vamos a echar la culpa a alguien por nuestro deterioro o nuestra frialdad espiritual. Dios nos dice, no te olvides que debes cuidar tu vida espiritual tú, y eres responsable, y quiero que asumas tú la responsabilidad de tus hechos y de las consecuencias de tus hechos. En 1 de Pedro 3:15, 1 de Pedro 3:15 y 16, dice el apóstol Pedro, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. No dice, espérate a que alguien venga, ¿sí? Y te dé una unción de santidad. No esperes a que alguien venga, te ponga las manos y te levante, ¿sí? Tu falta de deseos de vivir en santidad. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Tú eres responsable de tu propia buena conducta y no puedes echarle la culpa a nadie de tu fracaso, deterioro espiritual, de que te alejaste del Señor. El Señor no se va a cansar, no te va a dejar, no te va a abandonar nunca y te va a buscar todo el tiempo si eres su hijo, hasta que entiendas que tú tienes que decidir cambiar y mejorar en tu vida espiritual. Si tú no quieres, si tú no decides mejorar espiritualmente, si tú no cuidas tu vida espiritual, ni el Espíritu Santo va a poder hacer la obra en tu vida. Me llama mucho la atención Efesios 4, este pasaje no se lo pasé a los de audio, a Sammy, no se los pasé para que lo pusieran, pero no lo voy a leer porque es largo este pasaje, Efesios capítulo 4, ¿sí? Del 17 al 32, la nueva vida en Cristo Jesús. Pero dice este pasaje a los cristianos, les dice a la iglesia, les dice a los cristianos. Esta carta fue escrita para los cristianos de Éfeso y les dice, les digo esto porque requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Despójense del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero que alguien me venga y me vista de santidad, de pureza, de buenos pensamientos, que alguien me ponga mi camisa de pureza, que alguien me ponga mis zapatos de buena conducta. No eres un bebé, un niño para que alguien te vista. Tú debes vestirte de esta santidad y de este nuevo hombre y revestirte todos los días para andar como a Dios le agrada. Y luego ahí dice un montón de cosas, dice
¿se acuerdan de airaos y no pequéis para que el sol no se ponga sobre vuestro enojo? Y luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No contristen al Espíritu Santo, quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, etcétera, etcétera. Se lo está diciendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un olvido a vivir lo que dice la palabra de Dios y a vivir como le agrada al Señor. Debemos andar como le agrada al Señor, y eso es un gozo que le causa al Señor, que nosotros le agrademos al Señor con nuestra manera de vivir y que no nos justifiquemos y le estemos echando la culpa a alguien por nuestro deterioro espiritual. Colosenses 3:1 dice, si de veras han resucitado, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas espirituales. Y si tú buscas al Señor y le ayudas, le pides ayuda para que te ayude en tu vida espiritual, ¿qué más que el Espíritu Santo y qué más que Dios para que te levante y te avives espiritualmente? Dile a quien está ahí a un lado de ti, dile, debo cuidar mi vida espiritual. Dile, yo soy responsable de cuidar mi vida espiritual. Y no le voy a echar la culpa a nadie. Por último, en cuarto lugar, la cuarta cosa que Dios no quiere que nosotros olvidemos, ¿sí? La cosa que no quiere que Dios olvidemos es que la vida es frágil y pasajera. La vida es frágil y pasajera. Se mueren los ricos, se mueren los pobres, se mueren los enfermos y se mueren los sanos. Se mueren nuestros amigos porque se han muerto amigos. Se han muerto los parientes, se han muerto parientes. Se mueren los cristianos, se han muerto cristianos en esta pandemia por esta terrible enfermedad. Acaba de morir un amigo de hace, ¿cuánto será? De los años 79, 80, 81, 82, 83. En todo ese tiempo, cuando estuvimos en la iglesia Príncipe de Paz, murió nuestro amigo Gerson, con el que convivimos tanto, un joven dinámico, alegre, un doctor neurocirujano, un muchacho con el que salíamos a predicar, que salíamos a jugar, un joven con el que salíamos a visitar a un hermano que íbamos a visitar siempre, casi todos los domingos, un hermano que estaba enfermito, no era de nuestra iglesia, pero lo íbamos a visitar. Gerson y sus hermanos me buscaron a mí cuando yo andaba mal espiritualmente, en una temporada donde me enfrié en las cosas de Dios. Tengo muy gratos recuerdos de ese amigo, y murió de COVID, se enfermó. Ahorita está aquí la esposa de un pastor, en México están unos pastores intubados, están muy graves, se mueren también los cristianos, todos nos morimos y todos algún día nos vamos a morir, hoy o mañana no sabemos. Tal vez hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Todo puede cambiar de un momento a otro, y así nos ha sorprendido la pandemia. Estábamos hace unas semanas, unos días antes de que llegara la pandemia aquí a México y que empezaran los contagios. Estábamos a gusto en el campo, en un campamento con los jóvenes, ¿sí? Y sin saber, sin imaginarnos que íbamos a tener meses encerrados, cuidándonos en una cuarentena, ¿sí? Viendo morir a miles y a cientos de miles, escuchando muertes en el mundo. Me encanta este pasaje de Romanos capítulo 14, 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8, hasta hay alabanzas con respecto a esto. Hay una canción viejísima, un corito que cantábamos mucho antes, ¿sí? Y que yo creo que ustedes se la saben y lo van a recordar ahorita que lea este versículo. Dice Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
¿Se acuerdan de ese corito? El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No te olvides que la vida es pasajera, es frágil y que en cualquier momento podemos partir de este mundo. La vida no la tenemos comprada. Por eso el Señor nos dio el Salmo 23, versículo 4, y nos dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo cual deseamos estar preparados. Yo estoy seguro de mi salvación y te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? Si te sorprendiera la muerte, ¿estás seguro que al morir irías a la presencia de Dios a gozar del Señor? ¿Estás seguro que tienes la salvación y que podrías presentarte delante del Señor diciéndole: Señor, soy tu hijo, yo te serví, yo te amé, yo anduve en tus caminos? ¿Podrías decir esto? Y si el día que llegue a sorprenderte la muerte, porque a todos nos va a pasar, ¿dónde quisieras estar? ¿Dónde quisieras que el Señor te sorprendiera? Ya sea con la muerte o ya sea cuando Él viniera por el rapto de su iglesia. ¿Dónde quisieras que te encontrara? Cuando está hablando de que el Señor vendrá, en el capítulo 24 de Mateo, dice que hay un siervo fiel que se halló fiel al Señor y que Dios le dijo: ven, te voy a premiar, entra en el gozo de tu Señor. Y al otro que fue infiel, dice que el otro siervo infiel dijo: no, pues el Señor no sabemos cuándo viene, a lo mejor ni viene ahorita en estos días, ¿verdad? A lo mejor va a tardar. Yo ahorita no pienso en morir, yo la verdad ahorita estoy muy joven, estoy para divertirme, para gozar de la vida. Y dice que ese siervo se fue a comer y a beber con los borrachos y a pasar la vida, ¿cómo dicen? La vida alegre, ¿la vida qué? La vida alegre, la vida feliz, ¿verdad? Y el Señor lo reprendió terriblemente y le dijo: no te quiero aquí, vete al lugar donde está el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Porque si tú eres un verdadero cristiano, no tendrás temor de la muerte. Porque morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Claro, yo le pido al Señor, nadie deseamos morir y no le tenemos tanto miedo a la muerte, sino le tenemos miedo a cómo vamos a morir. Y yo siempre le pido al Señor: no permitas que tenga una enfermedad larga, agonizante, ¿verdad? En cama por meses en el hospital, ¿verdad? Yo no quiero morir ahí en un hospital donde a lo mejor no dejen entrar a mis seres amados, a mis seres queridos. ¿Por qué mejor no me das una muerte como la que das a tus siervos, ¿sí? Que simplemente cierran los ojos y están en la presencia del Señor? Es tiempo de pensar en la muerte. Es tiempo de pensar en la vida, qué frágil y pasajera es. Termino el mensaje diciéndote que la Biblia es un libro histórico, biográfico, aparte de otros temas, donde se narran acontecimientos humanos, experiencias humanas pasadas y futuras también. Allí están, en la palabra de Dios, en la Biblia, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, las plagas, los terremotos, la maldad del hombre y la fe de grandes hombres de Dios que creyeron en Él. Ahí está la salvación y la condenación. Ahí está el cielo y el infierno. Y creo que todo esto está ahí y Dios lo puso ahí a propósito para recordarnos las cosas que no debemos olvidar.
para que aprendamos de esto. Hago un resumen de las 4 cosas que no debemos olvidar. Que hay un mundo perdido sin Cristo Jesús y que es nuestra responsabilidad predicarles el Evangelio. Que estamos viviendo tiempos finales, el principio del fin, y que el Señor va a venir en cualquier momento por su iglesia. Que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, prepararnos espiritualmente nosotros, asumir nuestra responsabilidad, ¿sí? Orar de rodillas por nosotros. Señor, ayúdame en mi vida espiritual, levántame, dame un avivamiento, un quebrantamiento, que reconozca y no le eche la culpa a nadie más. Y no olvidar que la vida es muy frágil, muy ligera, y que en cualquier momento nos puede sorprender que el Señor nos llame a su presencia y nos llame a cuentas. Que Dios te bendiga. Espero que no te olvides de estas palabras, porque Dios nos dijo esta mañana: quiero que recuerden estas cosas y que no se les olvide, porque son importantísimas para mí. Me importan los perdidos. Me importa que entiendas que estás en tiempos finales y que debes vivir de acuerdo a esto. Me importa tu vida espiritual y que te levantes en tu vida espiritual y entiendas que esta vida es frágil y pasajera y que debes estar preparado para cuando el Señor te llame a tu presencia. Que el Señor les bendiga.